Es un listado de criterios, ¿no? Definido por el equipo para ayudar al equipo, que nos va a ayudar a decir cuándo una historia o un requerimiento está listo para ser ingresado a un sprint y ser trabajado. ¿Sale? ¿Por qué lo necesitamos? Porque si no tenemos una definition of ready, nos puede pasar que empecemos a hacer nuestro pastel y a la mitad nos demos cuenta que no tenemos harina, que no tenemos mantequilla, que no tenemos lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Retrabajo. Hay que ir a preguntar otra vez a quien nos lo solicitó qué fue lo que quería. Hay que preguntar cuáles son las pruebas que teníamos que hacer porque no las entendimos del principio. Hay que regresar y retrabajar y empezar una comunicación, una línea para poder investigar qué fue lo que pasó. Entonces, si nosotros evitamos que eso suceda teniendo una buena definition of ready, entonces nos vamos a evitar mucho retrabajo y el equipo va a fluir. ¿Sale? Riesgos, por ejemplo, hay muchos riesgos que cuando no platicamos y no tenemos una definition of ready, pueden salir a la mitad del trabajo. Eso no queremos, ¿sale? Frustración, de repente, ¿sabes qué? Es que no puedo. ¿Por qué me ponen a hacer esto si yo no puedo? Si tuviéramos una definition of ready en forma, no tendría por qué pasar eso, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que debe de incluir una definition of ready? De nuevo, voy a platicar yo más o menos una definition of ready, voy a platicar el concepto y quiero que ustedes visualicen un requerimiento de los que han tenido en su carrera a lo largo de su historia en las empresas y que me digan si qué es lo que hubiera tenido que tener ese requerimiento para que ustedes lo pudieran hacer sin preguntarle a nadie y sin que tuvieran ningún problema para desarrollarlo, ¿no? Oye, a mí me hubiera gustado que desde el principio, desde mi definition of ready, que todas las historias que estamos haciendo siempre tuvieran una descripción del resultado final, ¿no? O sea, siempre quisiera saber a qué voy a llegar, qué es lo que está esperando el stakeholder o el product owner para terminar esto, ¿ok? Me gustaría mucho que dentro de la definition ready se identificaran las dependencias. Oye, si yo voy a trabajar este requerimiento, ¿a qué otros equipos le puedo pegar en la torre si esto lo meto a producción, ¿no? Entonces, como parte de mi definition of ready, a mí me gustaría siempre tener identificadas las dependencias, ¿ok? Esa puede ser parte de tu checklist. ¿Sabes qué? Yo me dedico a UX y yo para poder trabajar mis historias siempre pido un mockup, ¿no? Un mockup, un dibujo, un wireframe, un lo que sea, para poder imaginarme cómo voy a hacer mi chamba, cómo va a ser esa ventanita, cómo de qué colores y eso. Por favor, dentro de la definition of ready, incluyan un dibujo de lo que está esperándose de parte de UI. Perfecto. Oye, yo como QA a mí me gustaría desde el principio, desde la definition ready, que siempre estuvieran los test cases ya más o menos platicados, que ya más o menos supiera qué es lo que esperan que yo pruebe como parte de esta historia, ¿no? ¿Qué es lo que va a probar el usuario? ¿Qué es lo que cuáles son los escenarios, los test cases, ¿no? Esa es una conversión que se puede tener desde el principio. Hay un concepto muy importante, muy interesante que se llama shift left. Luego lo vamos a platicar de cómo se trata básicamente de cómo desde el principio, desde que se está creando el requerimiento, las personas de QA tienen que hacer las preguntas necesarias para poder trabajar sus escenarios desde que se empieza a hacer la solución, ¿no? Entonces, esa podría ser parte de su definition of ready. ¿Qué más se me está pasando de la definition of ready? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí de qué es una definition of ready? Héctor, quisiera nada más preguntarte, Sí. definition of ready es cuando lo que vamos a hacer está listo para ser hecho. O sea, como que tiene que tener ciertas características para poder empezar a trabajar en él. Antes de eso, no se puede empezar a trabajar en él. Exactamente eso es. O sea, puedo decir, definition of ready tiene que ser que todos hablamos al respecto, estuvimos de acuerdo, lo rebotamos, dimos nuestra opinión y entonces ya ahora sí podemos, porque si es la idea de uno va a agarrar pa'l monte y luego el otro pensaba otra cosa, o sea, es un ejemplo, ¿verdad? Burdo, pero ¿es a eso a lo que te refieres? Es exactamente eso, Rosy. Y bien dijiste, una de las características de una muy buena definition of done es que se haya platicado sobre la historia y que todo el equipo entienda de qué se trata. Esa es, de hecho, vamos a ver las partes de una historia, cómo crearla, y esa es una de las características de las historias. Entonces, en caso de que no hubieran agregado esa, pues hay que agregarla porque es básica, ¿no? Las historias no existen sin una conversación sobre la historia. Vamos a ver las 3 etapas de una historia